Colombianos muy atentos porque nadie esperaba la primera gran advertencia para el señor Abelardo del Espiella, y no vino de un político, vino de la reconocida cantante de música urbana Karol G. Mientras muchos felicitaban al señor Abelardo del Espiella, se le arrodillaban y le daban abrazos, ella le recordó que la campaña ya terminó y que ahora tiene que gobernar para todos, no solamente para quienes lo llevaron a la presidencia y al poder de nuestro país. Pues esto fue lo que dijo la reconocida cantante de música urbana La Bichota, Karol G, y dice lo siguiente: por Colombia, con respeto, pero también con esperanza y exigencia. Y dice lo siguiente: señor presidente, no le escribo como simpatizante, no le escribo como opositora, le escribo como una colombiana que ama profundamente a su país. Las elecciones terminaron, la campaña terminó, los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos. Como sabemos, el que gobernó para todos en estos últimos 4 años fue el presidente Gustavo Petro, y eso es lo que tiene a todos estos políticos de élite en nuestro país desesperados, porque al menos fueron 4 años que los pobres y la gente del común tuvo un poco más de dignidad que durante esos gobiernos que olvidaron al pueblo. Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio. Y es que odio es lo que transmiten estas personas de oposición, como todos estos señores, como Abelardo del Espiella y todos sus seguidores, incluso como el Guri Rodríguez, que ya incluso ha empezado a amenazar al pacto histórico, pero eso lo veremos más adelante. Y también hemos visto las persecuciones por parte de los Estados Unidos en contra de algunos compatriotas nuestros, y también lo veremos más adelante porque todavía no han liberado a nuestro compatriota Beto Coral, que es un preso político en los Estados Unidos actualmente. Quiero pedirle que recuerde que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad. Ahí le jalaron las orejitas al señor Abelardo del Espiella para que entienda que ya debe dejar de hacer show político y todas esas barbaridades que hacía en campaña. Pues ya le entregaron el país y ¿qué más se puede hacer? Tenemos que seguir en la lucha y destapando todas esas cosas que haga mal este señor bajo su gobierno y todos sus seguidores. Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector. Que gobierne para Colombia. Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen estas tierras, en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido las esperanzas de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos. Nuestro país necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados. Que quienes ocupan los cargos más importantes recuerden que la historia no los juzga por las promesas que hicieron, sino por las vidas que lograron mejorar. Ojalá que cuando termine su mandato los colombianos podamos mirar atrás y decir que más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Escuchen muy bien, porque el señor Abelardo del Espiella recibirá un gobierno que sacó a 4 millones de colombianos de la pobreza absoluta en la que la tenían sumergido algunos otros gobiernos anteriores. Como sabemos, el señor Abelardo del Espiella tratará de volver a esos colombianos a la pobreza porque para nada le importa el pueblo trabajador. A ellos les importa es enriquecerse los bolsillos. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección. Un presidente gana cuando gana su pueblo. ¿Y saben quién se ganó eso? El presidente Gustavo Petro los últimos 4 años. Se ganó el pueblo colombiano, se ganó todos los trabajadores de nuestro país y se ganó todo ese cariño. Y eso por tenerlos en cuenta en 4 años. Y como dijo él, el pueblo fue el que gobernó.
Ese fue el mensaje que le envió la cantante de música urbana Karol G al señor Abelardo del Espiella. Y es que unas elecciones no convierten a un presidente en el mandatario de un solo sector, lo convierten en el presidente de todos, de quienes votaron por él y también de quienes marcaron otra casilla. Gobernar no es cobrar revancha, no es administrar al país como si fuera un bufete privado o premiar únicamente a quienes estuvieron en campaña. Gobernar significa responder por el empresario, por el campesino, por el trabajador, por el joven sin empleo y quienes jamás levantaron una bandera a su favor. Y es que hemos visto que en los últimos días han empezado a golpear a los campesinos que recibieron la restitución de tierra gracias a este gobierno. Y de eso no ha dicho nada el señor Abelardo del Espiella, no le interesa. Porque de eso sí no habla este señor. Pero para abrir la boca, para decir barbaridades y para hablar más del gobierno del presidente Gustavo Petro, ahí sí le da énfasis. ¿Por qué no dice nada sobre estos grupos que están detrás de los campesinos que recibieron sus tierras y que han dicho que gracias a que Abelardo del Espiella ganó las elecciones de nuestro país, volverán a quedarse con esas tierras que según no le pertenecen a los campesinos? De eso sí no dice nada el señor Abelardo del Espiella. Porque gobernar para todos no significa solo pronunciar un discurso bonito el día de la posesión. Significa garantizar que nadie sienta miedo por pensar distinto. Significa que ningún ciudadano tenga la sensación de que sus ideas lo conviertan en un enemigo, y por eso para muchos el caso de Beto Coral alimenta un debate que sigue abierto sobre los límites entre la justicia, la política y la libertad de expresión. Porque como sabemos, al compatriota nuestro Beto Coral lo capturaron en los Estados Unidos y estas son horas y no lo han liberado. Esto prácticamente es una persecución política y es un preso político en los Estados Unidos. Y como sabemos, cierto tigrillo no quiso responder cuando le hicieron la pregunta si él estaba detrás de esto que pasó en los Estados Unidos con nuestro compatriota Beto Coral. Pues estas son las persecuciones políticas que han empezado desde otros países y que no esperamos que sucedan en nuestro país, Colombia. Pues esto fue trinado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta X y dice lo siguiente. Y eso de acuerdo a que está encima de los Estados Unidos para que liberen a Beto Coral, porque actualmente, como dice el presidente, es un preso político en Estados Unidos, y eso porque piensa diferente. Por tener libertad de expresión no lo dejaron expresar y lo capturaron porque le estaba revelando ciertas cosas a los colombianos sobre cierto presidente que ganó las elecciones en nuestro país. Y dice lo siguiente, trinado por el presidente Gustavo Petro. Beto Coral es un preso político y de conciencia en Estados Unidos. Le solicito a todos los gobiernos del mundo y a todas las organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos a ayudarnos en su libertad. Escuchen muy bien, porque el presidente Gustavo Petro está intercediendo para que liberen a Beto Coral. Ya es justo de que lo liberen. ¿Por qué lo tienen atrapado en los Estados Unidos como si fuera un animal? Es increíble la injerencia extranjera que hubo en nuestro país por parte de los Estados Unidos y cómo atraparon a Beto Coral allá únicamente porque se estaba expresando. Está bajo tortura psicológica, aislado de su familia, y lo hacen recorrer establecimientos carcelarios en varios estados. El objetivo de su captura es que diga que es un agente de DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Le solicito al director de la DNI expedir certificación sobre si existió o ha existido en los archivos laborales del DNI y expedir certificación al respecto. Mi gobierno no expía a naciones extranjeras, cumple con nuestra orden constitucional de buscar la paz. Mis conocimientos sobre la sociedad de los Estados Unidos vienen de mi lectura del historiador Howard Zinn, y he permitido y estrechado las relaciones entre los organismos de inteligencia con los países del mundo que se junten con nosotros en vencer el narcotráfico, incluido Estados Unidos. Todos los organismos de inteligencia colombianos, a diferencia del pasado, tienen como orden presidencial la lucha contra el narcotráfico y no la persecución de la oposición, ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Así que Beto Coral es un preso político y debe contar con toda la solidaridad mundial para su libertad.
Eso fue lo que trinó y la orden que dio el presidente Gustavo Petro y le solicitó a otros países y a los derechos humanos de los Estados Unidos de que intercedan en la liberación de Beto Coral. Es que en ningún momento hizo algún delito. No tuvo ninguna orden de captura, únicamente porque supuestamente el señor Marco Rubio dio la orden al ICE de que lo capturaran y se lo llevaran. Escuchen muy bien ustedes, colombianos. Y es ahí donde uno se pone a pensar en la injerencia extranjera de los Estados Unidos en nuestro país. De cómo algunos congresistas de los Estados Unidos que están de la mano de Donald Trump hicieron injerencia en Colombia para participar de una u otra forma indirectamente en las elecciones y así dejar a cierto candidato como presidente de Colombia. Pues es así como sucedió y así es como se ha visto toda esa persecución en contra de algunas personas como Beto Coral y de algunos colombianos en el extranjero, porque muchos celebraban y le gritaban a Petro que se fuera, que se fuera. Eso lo hacían en los Estados Unidos. Y lo increíble aquí es que esas mismas personas fueron capturadas hace poco por el ICE. Y eran los mismos que hablaban en contra del presidente Gustavo Petro y luego terminan rogándole al presidente de que envíe un avión para que los traigan aquí a Colombia, porque como sabemos, el ICE en los Estados Unidos incluso deja a las personas 6, 12 meses y hasta más, esperando un avión para enviar hacia nuestro país. Y eso sí corren con la buena suerte de que los manden a nuestro país. De pronto los mandan a otra parte del mundo. Eso puede suceder. Y veamos muy bien lo que reveló Señal Investigativa de acuerdo a esa injerencia extranjera que hubo en nuestro país. Con razón los Estados Unidos están tan contentos atrapando a personas allá en su país. Y vimos el caso de nuestro compatriota Beto Coral. Del hemisferio. ¡Por la patria! El día de la segunda vuelta, el 21 de junio, la presencia estadounidense dejó de ser exclusivamente virtual. María Elvira Salazar apareció en Barranquilla, acompañando actividades relacionadas con la campaña de De la Espriella. Su presencia generó controversia porque no se trataba de una simple declaración desde Washington, sino de una congresista estadounidense participando activamente en territorio colombiano durante una jornada decisiva. Sabemos muy bien que el Cepeda va a ser Petro número 2, por eso estamos con De la Espriella. Porque yo sé muy bien de que el colombiano común y corriente que no quiere irse del país para tener un mejor progreso, que quiere que sus hijos tengan una buena educación, él tener un buen trabajo, poder comer 3 veces al día, necesita la cercanía con los Estados Unidos. Ese mismo día, el senador republicano Bernie Moreno también se encontraba. Estas personas hablan de moral y de querer a los colombianos, pero allá en el país de ellos se encargan de agarrar a los colombianos y capturarlos y tenerlos en centros de acopio mucho tiempo porque esas personas son racistas. Y luego en nuestro país, por hacer injerencia extranjera para favorecer a cierto señor, decían que se preocupaban por nosotros. Nunca. Esas personas nunca se preocuparán por nosotros porque ellos únicamente están detrás de algo y como saben que el lamebotas de Abelardo de la Espriella siempre estará ahí para ellos. En Colombia, como observador internacional de las elecciones colombianas. Incluso fuertemente custodiado, visitó Corferias, el mayor punto de votación del país. Está todo muy bien, lo tienen muy organizado. Eso lo vimos el día de las elecciones, como este señor Bernie Moreno estuvo en nuestro país según supervisando las elecciones o presuntamente haciendo injerencia extranjera para favorecer a cierto candidato político. Ahí están los amigos del señor Abelardo de la Espriella. Y es ahí donde uno se pone a pensar con razón. El señor le pidió al señor Abelardo de la Espriella que solucionara esos problemas con los migrantes en Estados Unidos. Y esos mismos migrantes fueron los que festejaban y celebraban porque Abelardo ganó las elecciones en Estados Unidos y en Colombia. Esos mismos colombianos serán enviados a nuestro país y ya esos casos se han visto. Veamos las siguientes imágenes de cómo el ICE captura a los colombianos que fueron los mismos que celebraban porque Abelardo de la Espriella ganó las elecciones y que le decían a Petro que fuera. Ahora terminarán rogando para que Petro envíe un avión a recogerlos. Es increíble el descaro de algunos ciudadanos de nuestro país que terminaron apoyando a su verdugo. Y aquí me encontré este trino hecho por Luquita Uricis Benizado y dice lo siguiente: ¿recuerdan a los que ayer gritaron en el estadio de Miami?
¿Fuera Petro? ¿Fuera Petro? ¿Fuera Petro? Pues bien, a la salida el ICE inmovilizó a muchos de ellos. Sí, a los pobres de derecha. No es amor puro. Para mí sí, amo este tipo de momentos. Y vean muy bien ustedes porque estos fueron los mismos colombianos que apoyaron a Abelardo del Espriella y que ahora son perseguidos en los Estados Unidos por el ICE porque sabemos que ese gobierno es gran amigo de este señor. Aquí están los que le decían fuera Petro, vean cómo los tienen. So, how was the pickpocket event? Lasita strikes again. Top tier security. Catching another fucking phone thief. Oh, look at that stack of phones right there. Oh shit, is that 4 or 5? Damn. So, what do you think about LA? How's your stay? Personas que votan por sus verdugos estaban en contra del presidente Gustavo Petro festejando porque Abelardo ganó y vean, ahí están capturados por el ICE, como le pasó a nuestro amigo Beto Coral en los Estados Unidos. Y a estos le fue peor porque apoyaban al señor Abelardo, apoyaban a un gobierno al cual el señor Donald Trump le brindaba todo su apoyo y terminaron capturados de igual manera. Ahí está la forma en que nos quieren a nosotros los colombianos en los Estados Unidos y dicen preocuparse por nosotros. Pero ¿qué se puede esperar si personas en esa campaña como el energúmeno de Guri Rodríguez siguen amenazando al pacto histórico? Y escuchen muy bien porque esto es de acuerdo a las denuncias que le han puesto a este señor, porque la verdad últimamente este señor está estigmatizando a los pueblos, está discriminando a las personas únicamente porque son distintas y porque apoyaron al señor Iván Cepeda. Escuchen el trino que colocó este señor y dice: repreocupado por las denuncias que me están poniendo todos los idiotas del pacto histórico. Tienen un mes para entregarse o se someterán al monopolio de la violencia del Estado. Escuchen muy bien, colombianos, esto es una amenaza directa a los colombianos que opinan y piensan distinto, a los colombianos del pacto histórico. Este señor propone de que al pacto histórico y a las personas que piensan diferente se les someterá con violencia del Estado. Después que cierto amigo de él, cierta persona a la que él sigue, como Abelardo del Espriella, se posicione como presidente. Ahí están las clases de personas que se unen a esta campaña, que son voceros de la campaña de Abelardo del Espriella. Y eso que este señor todavía no ha llegado, no ha asumido la presidencia de nuestro país. Esperemos a ver qué sucede después del 7 de agosto, pero sabemos que nada bueno se espera de este señor. Y como le digo la bichota, ojalá gobierne para todos y no gobierne para unos, aunque sabemos que este señor seguirá gobernando a favor de las grandes élites de nuestro país y que esos colombianos que salieron de la pobreza, ojalá no vuelvan a ella. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.